Bueno, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación presentes en este evento, en el que nosotros quisiéramos transmitir por intermedio de ustedes la razón de nuestra presencia aquí y los particulares que están rodeando a la situación de nuestro país en lo que podemos definir sin duda alguna como el caso Venezuela. Nosotros en fecha reciente, es decir, la directiva de la Asamblea Nacional había solicitado del secretario general Luis Almagro que, vistas las circunstancias de todo tipo existentes en Venezuela y por lo que a nuestro juicio y sin lugar a dudas constituía una lesión o interrupción o menoscabo o quebrantamiento del hilo constitucional, que cualquiera de los adjetivos cabe, vista pues la alteración del orden constitucional de Venezuela, resultaba procedente solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Lo hicimos, repito, ejerciendo nuestro rol como representantes del poder mayoritario electo por el pueblo recientemente en las elecciones del 6 de diciembre y por un deber de carácter no solamente reglamentario ya como cuerpo, sino por un deber de carácter constitucional. El artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a cualquier ciudadano, investido o no de autoridad pública, el deber de restituir o de restablecer la Constitución violada y el orden constitucional infringido o infraccionado. Repito, por eso estamos aquí. Le solicitamos al secretario general, como directivos de la Asamblea Nacional, poder electo por el pueblo, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por existir en nuestro país suficientes razones para activar ese dispositivo. Por cierto, ustedes me van a permitir algunos comentarios, algunas pequeñas digresiones que sirven para explicar mejor cuál es la situación. Resulta insólito que el gobierno venezolano califique de injerencismo cualquier pronunciamiento que, ajustado a sus normas, a sus reglamentos y a sus dispositivos legales, emita un organismo del cual el Estado venezolano y el gobierno forman parte. Esto resulta verdaderamente incomprensible, que las cabriolas, que las maniobras, que los pujos de la diplomacia del gobierno venezolano se afinquen en la exigencia de que no se aplique la Carta o de considerar injerencismo la actuación del organismo del cual Venezuela como país forma parte. La conclusión es elemental. Si no quieren formar parte del organismo, que se retiren, pero no pueden seguir manejándose en una especie de actuación bipolar conforme a la cual la Organización de Estados Americanos es buena si resuelve o decide conforme a los intereses del gobierno venezolano y per contra es mala si resuelve o decide lo que no le convenga al gobierno venezolano. Pero bien, así las cosas, lo que queremos es enfatizar que hay suficientes razones para la aplicación de la Carta. En Venezuela se ha quebrantado la Constitución. En Venezuela no hay respeto por la libertad de expresión e incluso hay numerosos periodistas en el exilio y otros sometidos a presiones de todo tipo. Aquí mismo, en este recinto, está con nosotros el periodista Rafael Poleo, director del Nuevo País y de Z. También están sometidos a medidas judiciales que lo mantienen fuera del país Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional, Alberto Federico Rabel del portal La Patilla. En fin, no se respeta la libertad de expresión. Hay presos y detenidos políticos. Yo no diría que hemos perdido la cuenta, pero es tan larga la lista que sea de prolija enumeración en este momento. Quiero citar solo los casos más eminentes. Leopoldo López, preso sin delito
en un juicio que escandaliza, alarma y avergüenza a cualquier sistema de administración de justicia. Allí ha dicho incluso el fiscal que sirvió de acusador, que finalmente se expatrió por hecho propio porque estaba siendo perseguido por las autoridades policiales venezolanas, dijo que lo habían obligado a formular cargos contra Leopoldo López y que no solamente no había cargos que formular, sino que tampoco operaban en ese proceso pruebas de ningún tipo. El caso de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, a quien después de haber triunfado abrumadoramente para ser el jefe del gobierno del Distrito Capital, le despojaron de todas sus facultades, le nombraron funcionarios a dedo para suplir a las funciones del alcalde metropolitano de Caracas y no contentos con eso, lo sacaron a rastras sin orden judicial de su oficina y todavía permanece preso, simplemente con una medida sustitutiva de arresto domiciliario en su casa. Daniel Ceballos, en fin, la lista es larga. Manuel Rosales, líder del partido Nuevo Tiempo, preso en los calabozos del SEBIN, etcétera, etcétera. Ahora me voy a referir casi al final a los dos últimos detenidos, dos jóvenes que fueron hechos presos, acusados de terrorismo y de legitimación de capitales porque simplemente trasladaban unos recursos para nosotros lograr la movilización de los electores venezolanos que se proponían o que se proponen validar las firmas para activar el referéndum revocatorio, acto que también el gobierno, por supuesto, considera como de terrorismo. Entonces tenemos perseguidos políticos, quebrantamiento del orden constitucional, no hay respeto por la libertad de expresión, ignorancia sistemática del principio de separación de poderes. Aquí le voy a hacer una relación muy breve más adelante de todas las malandanzas y de las fechorías cometidas por un tribunal constituido con fraude a la ley, que actúa en la práctica como tribunal, como bufete al servicio del Poder Ejecutivo y cuyo cometido fundamental es nada más y nada menos que aniquilar en la práctica a la Asamblea Nacional como poder autónomo. Le voy a decir algo a los medios de comunicación social que espantaría, que horrorizaría a la administración de justicia en cualquier país del mundo. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela vive dentro de un fuerte militar, en una vivienda asignada por el ministro de la Defensa. ¿Qué autonomía, me pregunto, puede tener un poder judicial cuya cabeza, cuya presidenta en sala constitucional, que como ya se ha dicho actúa en la práctica como bufete del gobierno, vive en un cuartel militar? ¿Qué administración de justicia es esa? Bien, no hay respeto por la separación de los poderes, hay violación sistemática de los derechos humanos. En Venezuela se tortura, en Venezuela detenidos políticos bajo tortura y después sin derecho a reconocimiento de forenses se los obliga a incriminar a dirigentes o activistas políticos a quienes también se quiere encarcelar, aunque no exista causa. Eso está ocurriendo en Venezuela. Más de 80 jóvenes estudiantes y manifestantes presos en lo que se llama La Tumba, que es uno de los establecimientos carcelarios del SEBIN, que es la policía política del gobierno. El gobierno venezolano, inmediatamente después de conocerse los resultados electorales del pasado 6 de diciembre, comenzó a actuar en dos sentidos distintos. Por una parte, trató y logró establecer el control total del Tribunal Supremo de Justicia mediante la designación fraudulenta, express, como decimos nosotros, el 23 de diciembre del año 2015, de 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes. Comisiones de la Asamblea Nacional encargados de investigar este fraude tienen testimonio grabado de una de las ex magistradas a quienes la actual presidenta de la Sala Constitucional y del Tribunal le exigió la renuncia so argumento de que el gobierno tenía que tener el control total de la Sala Constitucional. Bueno, y en ese procedimiento violatorio de todas las normas y de todos los principios,
designaron como magistrados principales al Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, a candidatos del partido de gobierno que escasamente hacía 25 días habían perdido las elecciones parlamentarias cuando se lanzaron como candidatos. Allí hay numerosos exfuncionarios públicos y diplomáticos y parlamentarios del partido de gobierno que hoy son magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En fin, una vez que lograron el control total por esta vía de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se dieron a la tarea de liquidar mediante una decisión judicial a la mayoría calificada de las 2/3 partes que obtuvimos en las elecciones del 6 de diciembre. Y eso lo hicieron mediante una sentencia de la Sala Electoral recién constituida, entre otros con magistrados del partido de gobierno que acababan de perder las elecciones.